la charla. Buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio con otra conferencia más del plan de formación profesoral para el semestre del 2021. Con la charla taller a cargo del profesor Chacón, taller el profesor en su dimensión de relaciones interpersonales. Adelante, profesor Chacón. Bien, buenas tardes para todos. Agradeciendo una vez más a Lisette por la invitación que me hace para participar en este espacio. Un espacio pues que se denomina yo de manera, digamos, pues atrevida. Jorgito, se te está escuchando entrecortado. Yo creo que es la conexión de internet. Aquí. ¿Aló, me escuchan? Sí, señora, ahora sí se le escucha perfecto. Es que creo que me salí o me sacaron. Bueno, ¿me confirman por favor si están viendo la pantalla? No la oigo, Lisette. Sí, señor. Sí, señor, sí te ve. Vale, gracias. Entonces les decía que de manera atrevida hice o pensé en una modificación en torno a esta invitación que me hace Lisette, que se denominó el profesor en su dimensión de relaciones interpersonales, pero que yo voy a pretender ubicarlo más en el campo y en el terreno de la educación en tiempos de pandemia. Considero una necesidad realmente aquí, en este marco de la educación, hacer una reflexión, que es lo que quiero compartir con ustedes, y realmente lo voy a hacer de manera muy sencilla, muy simple, digámoslo así. Quiero enviar un saludo especial a quien en este momento me escucha, quien me ha enseñado a escuchar a través de la mirada y también a ver a través de la escucha. Ella sabe del misterio y del suspenso que hay alrededor de todo esto. Bien, para entrar en el tema, ubiquémonos un poco. Desde marzo del año pasado, el mundo está viviendo una pandemia que ha afectado todos los rangos de la cultura. Y uno de ellos, obviamente... Perdóneme, qué pena sí. que te interrumpa. Si quieres puedes colocar las diapositivas en modo presentación, ¿es tan amable? ¿Ahí? Sí, señor, gracias. Listo. Sí, entonces todos sabemos que desde marzo del año pasado pues venimos enfrentando este fenómeno de la pandemia que, como les dije, les decía, ha afectado todos los campos, ¿sí? Dentro de ellos, especialmente en el cual nosotros nos encontramos, y es el de la educación. Y quiero ahí plantear una pregunta que simple y sencilla la considero, como les digo, fundamental, y es ¿qué nos pasó? ¿Sí? ¿Qué nos pasó a profesores y a estudiantes en estos tiempos de pandemia? ¿Sí? Quisiera de pronto algún profesor o profesora que esté acá presente, que nos acerquemos o que nos comparta un poco esa respuesta a esta pregunta. ¿Qué nos pasó? Aumentó el trabajo, profe. Aumentó el trabajo, se duplicó o se triplicó. ¿Alguien más? Buenas tardes para todos. Sí, señor. Mi nombre es Viviana
Yo creo que ¿qué nos pasó? Nos pasó que tanto docentes como estudiantes tuvimos la necesidad de capacitarnos en uno mismo, en buscar todas esas habilidades tecnológicas para poder impartir esos conocimientos que en forma presencial no se podía. Entonces sí fue, como lo decía la profesora anteriormente, fue un trabajo enorme para uno aprender a todas esas tecnologías y poder transmitir esos conocimientos que en ocasiones debería ser presencial, evaluación de un paciente, tocarlo, palparlo, cómo enseñarles al estudiante por medio de unas pantallas digitales este tipo de evaluación. Entonces sí nos pasó que tuvimos que aprender y mucho y tener resiliencia en todos los procesos de los que nos trajo la pandemia. Vale, perfecto. Bien. El que nos pasó va a depender de muchos factores, creo yo. Tendríamos que pensarlo, ¿sí? Ese que nos pasó en términos de causa y en términos de efecto. El que nos pasó corresponde a algo que pasó, es decir, la pandemia, ¿cierto? Entonces, ¿qué significó la pandemia? La pandemia fue algo que nos detuvo, ¿sí? Y voy a decirlo de alguna manera en términos con un psicoanalista francés, Charles Lacan, porque si algo ocurre, algo se detiene e implica un cambio, ¿sí? Hay un movimiento. Pienso que veníamos en una cotidianidad normal, corriente, nos encontrábamos preparando las clases para ir común y corriente a la universidad, al colegio, a donde fuera, a dar nuestras clases. Pero recordemos que ese lunes y en ese fin de semana hay una resolución presidencial. Profesor ¿sí? Jorge, qué pena. No se hay te clases. está cortando otra vez. Aló. Se te está entrecortando otra vez. Yo pensaría Sí, que de pronto profe. apagues la cámara porque creo que es el internet. Listo. Voy a apagar la cámara Qué entonces. pena. No, tranquilos. Entonces les decía que ese que nos pasó de alguna manera significa que algo ocurrió, ¿sí? Algo se detuvo. Hay un movimiento, se generan muchos movimientos, ¿sí? Veníamos, como les decía, de una cotidianidad normal, corriente. Nos encontrábamos preparando las clases para ir a la universidad, ¿sí? Pero surge esa resolución presidencial ese fin de semana, un lunes o un fin de semana de caos, de confusión, ¿sí? No hay más clases presenciales y ahí viene qué nos pasó, ¿sí? O sea, ese qué nos pasó nos detuvo, ¿sí? Nos detuvo. Es decir, no salir a la calle, no coger el bus, no preparar los libros, se nos cierran los salones, se nos cierran las aulas, se cierra la universidad. Esa cotidianidad o esa normalidad se detuvo, ¿sí? Y lo voy a plantear también, o lo voy a decir en términos como lo nombra Lacan en uno de sus seminarios y lo dice, me parece a mí de manera muy, muy especial, muy significativa. Y dice, algo nuevo llegó, ¿sí? Algo nuevo que tiene que ver con un movimiento o con otras cosas que se pusieron en movimiento, ¿sí? Y que inclusive va a tener eco, ¿sí? También en la manera como lo va a decir otras, o como lo van a decir otras disciplinas. Este psicoanalista francés, Lacan, en un seminario, en el seminario 8, nos dice lo siguiente, ¿sí? La realidad es la suma de certidumbres acumuladas por la suma de una serie de acciones anteriores. La noticia, lo nuevo, es siempre mal recibida. Y miremos ahí esto que nos dice Lacan y preguntémonos entonces en el cómo, en el por qué, el qué hacemos, ¿sí? Porque para que algo se ponga en movimiento, tuvo que ser que algo se detuvo, ¿sí? ¿Qué? Nuestra realidad, la cotidianidad de todos los días. Eso se detuvo. La noticia, pues hay COVID, se cierran las instituciones escolares, universitarias, eso para todos nosotros
fue un shock, ¿sí? Como docentes, para los estudiantes, quizás un poco menos, ¿sí? Quedamos, como lo decimos muy folclóricamente, quietos en primera, ¿sí? Pero ese quedar quieto en primera, que fue una especie de shock, todos recordamos ese impacto, ¿sí? Y es decir, y nos empezamos a preguntar, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? Entonces ahí podemos pensarlo, los docentes, ¿sí? Listo, ¿qué hacemos? ¿Sí? Los estudiantes, como les digo, de pronto en su casa, contentos, unas pequeñas vacaciones para algunos, pero nosotros bajo ese impacto, con esa resolución presidencial, y viene el ministerio con la indicación de que hay que garantizar la continuidad de las clases. Miren ustedes ahí, eso es ese asunto tan importante, ¿sí? Garantizar la continuidad de las clases. Venimos de una cotidianidad o veníamos de una normalidad, ¿sí? Que hay un momento en que se rompe, se detiene, implica un movimiento y ahora nos enfrentamos a este nuevo reto, ¿sí? Garantizar la continuidad de las clases. Eso nos puso en una situación, no sabemos cómo, ¿sí? Contamos con el interés, contamos con el Internet, pero hay un momento de golpe y empezamos a buscar soluciones. Cada quien con sus propios recursos o con los recursos que tenía a su alcance, buscar soluciones, ¿sí? El golpe, ese shock, desde el punto de vista, si yo lo veo e invito a verlo desde el punto de vista del psicoanálisis, que piensa las cosas en tiempos lógicos y no cronológicos, creo que la pandemia hizo que se diera un movimiento en la relación docente-alumno. Ahí me voy a detener un momento y ahí es donde voy a centrar quizás la reflexión, ¿sí? Esta pandemia implicó y trajo un movimiento en la relación que establecemos con los estudiantes, ¿sí? Y que puso en marcha nuestra conducción humana. Todos, porque todos estamos en el terreno de la docencia. Siempre la relación profesor-alumno ha estado presente, pero esta circunstancia, esto que llega nuevo, hace que de alguna manera esa relación no solamente se ponga en primer plano, sino que quede teñida por eso que fueron los efectos en nosotros de ese hecho real, un real biológico, que fue la llegada del virus, de la peste, ¿sí? Que realmente podía acabar con la vida de las personas de una manera fácil. Miren la profundidad, creo yo, de lo que se empieza a mover ahí en esa relación, tanto en el docente como en nuestros alumnos. Entonces, sintetizo la pregunta anterior. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la llegada de la COVID-19? Y mi respuesta es esta. La muerte se puso en primer plano, ¿sí? Eso pasó. La muerte se puso en primer plano. Y eso nos cambia absolutamente todo. Eso nos cambió absolutamente todo, ¿sí? Eso ya es otra cosa. Nosotros veníamos pensando la muerte distante, lejos, lejana, ¿sí? Veníamos como en una banda de Moebius, con la vida en un primer plano, y de pronto llega esta COVID-19 y empezamos a sentirla como noticia, ¿sí? Pero una noticia lejana, en China, en Europa, lejos, pero eso a nosotros no nos toca todavía, ¿cierto? En ese momento está lejos, ¿sí? Eso no es con nosotros. Eso está lejos todavía, eso no nos toca. Y es cuando la OMS, ese 11 de marzo, entonces promulga que esto es delicado, ¿sí? Que esto ya merece otro abordaje, ya merece otro tratamiento. Entonces, ¿qué hace que la muerte, que estaba en un segundo plano, en el reverso de la banda de la vida, se ponga en un primer plano? ¿Sí? Ese significante que era
todo patrimonio de los investigadores, de los biólogos, de los médicos, que era el coronavirus, ¿sí? Y que la OMS nombra exactamente COVID-19. Eso es lo que hace o lo que hizo que la muerte que estaba en un segundo plano pasara a un primer plano. Y digo que la muerte en un segundo plano porque la muerte ocurría, no era cuestión de todos los días, pero con la COVID-19 es de todos los días. Estas muertes empiezan a ser distintas en el momento en que pasamos, del shock al trauma. Porque listo, bueno, primer shock, no hay clases, ¿sí? Rico para los estudiantes. Nosotros en el estupor, en la sorpresa, empezando a pensar que teníamos medios para garantizar esa continuidad de la academia y que pues que gracias a los avances tecnológicos que nos ha dado la internet, la web, todo eso, podíamos de alguna manera dar continuidad, ¿sí?, a las clases. Pero el problema es otro. El problema es cuando estando cada uno en su casa, empiezan las muertes a tocarnos de cerca. ¿Sí? Eso ya es otra cosa, como les digo. ¿Sí? Cuando uno empieza, listo, eso es de la noticia, está lejos, pero cuando ya uno empieza a ver que el que se murió fue el amigo, el vecino, el compañero, ese que veíamos o que alcanzamos a ver en una reunión por Zoom o en algún momento, ¿sí? Ya eso es otra cosa, ¿sí? Y que eso es verdad, ¿sí? Ya la cuestión entonces pasa del shock al trauma. Y el shock que nos separó al principio ya empieza a vivirse como trauma en la medida en que, si eso ya es de cada uno, empieza ahí a vivirse en su singularidad y en su particularidad. Depende de las circunstancias de cada uno, de cómo la muerte llega y se hace una realidad, un real, algo que si al principio decíamos que sí, la muerte está ahí y que podríamos decir, pero es que eso es así, esa es la verdad, y está lejos, pero ya la vemos, ya cuando la vemos cerca, eso es otra cosa, como les digo, ¿sí? Cuando ya la situación pasa al del no es aquí, no es conmigo, no creo, etcétera, pero ahora ya la muerte empieza a estar cercana, ¿sí? Y que las estadísticas empiezan a aumentar y ya uno entonces empieza a cambiar y a decir, esto es cierto, ¿sí? Esto puede pasar, esto nos puede pasar. La cosa entonces es seria. Y ahí se impone la reacción de cada uno, la respuesta de cada uno, lo particular, la manera en la que cada uno enfrentando uno de los momentos traumáticos grandes de la infancia, que es el momento en que nos damos cuenta de que la muerte existe, de que alguien puede morir. Y en esa infancia uno toma decisiones, o acepta o rechaza, creer o no creer. Y con la pandemia, maestros en su casa, alumnos en sus casas, cuando les tocó, se reactiva ese viejo trauma y creemos o no creemos. ¿La cogemos en serio o no la cogemos en serio? Y eso lo sabemos todos, ¿sí? Traigo acá dos experiencias que me compartieron dos profesores en algún momento dado alrededor de esta situación, ¿sí? Dos docentes que manifestaban cómo uno de ellos decía, los estudiantes empiezan a manifestar que alguien cercano a ellos murió, ¿sí? Y el tono de la relación entre ese estudiante con el profesor cambia. Eso es otra cosa, insisto. Y que el profesor me decía, porque yo le pregunté qué le había enseñado la pandemia, y la respuesta fue que la pandemia, más que enseñarle, le exigió. ¿Sí? Le exigió. Le conmovió cuando ya los estudiantes empezaron a expresarle su dolor por la muerte de personas cercanas. Y es que eso no es lo mismo, insisto. Cuando escuchamos un estudiante o un adolescente que nos dice que sufre por amor,
¿sí? O que no se la lleva bien con tal profesor, eso es una cosa. Pero otra muy diferente es cuando el estudiante nos dice, es que murió mi papá, es que murió mi abuelo, es que murió mi hermano por la COVID-19. Entonces, ¿qué postura asume ahí el profesor? ¿Sí? ¿Qué postura asumimos ahí como profesores, como maestros? ¿Le pone uno porque no entregó el trabajo? O sea, le ponemos uno al estudiante porque no entregó el trabajo sabiendo que está pasando por esa situación. ¿Sí? Es como si ese vínculo, como si la palabra se detuviera en ese momento, perdón, ¿sí? Que cambia de registro. Otro profesor me decía que sí, que habían garantizado la continuidad de las clases, que se cambiaron las didácticas, todo lo que queramos decir al respecto, pero que hay una tarea que nos va a quedar pendiente, y esto para mí fue muy significativo, una tarea que nos va a quedar pendiente, y es acompañar a estos muchachos en sus duelos, ¿sí? Duelos, porque son muchos y no todos lo dicen ni lo manifiestan. Pero esa posición va a cambiar, ¿sí? Esa posición, esa relación entre profesor y alumno frente a esta situación que estoy aquí tratando de señalar pues, y de abordar. Freud la pone en el terreno de la transferencia, ¿sí? Transferencia entre maestros y alumnos. Esa transferencia va a tener que alojar la elaboración de duelos. Y sabemos que los duelos no es cuestión de que ayer murió mi abuela o que lloré mucho, o que me dolió, que lo pude expresar. No, el duelo es un proceso largo que va a tener sus bemoles. Y nosotros los maestros, de alguna manera, debemos tener la oreja abierta, presta a escuchar a la oportunidad en que los estudiantes pueden expresar y puedan expresar esos duelos. Y aquí yo puedo entonces preguntar, ¿tenemos o tienen los profesores esta oreja abierta para escuchar los duelos por los cuales nuestros estudiantes han pasado o están pasando? Y la respuesta es clara. Y no nos podemos decir mentiras. No todos. Sabemos que no todos. Pero bueno, miren que esa expresión de este profesor que les cuento, que nos dijo, hay una tarea por cumplir, ¿sí? Tenemos una tarea a futuro y es acompañar los duelos, llama la atención, ¿sí? Hay que abrir ese espacio. Quienes podamos hacerlo y en la medida de lo posible, pero hay que abrir ese espacio, ¿sí? Por eso, al ser varios docentes, un estudiante tendrá confianza con uno, puede que con otro, ¿sí? Eso va a depender. Algunos de los docentes ni se darán cuenta de que ellos elaboran un duelo, pero cuando damos la posibilidad de que ellos elaboren trabajos, tareas, donde ellos pueden expresar con cierta libertad su sentir, les damos una oportunidad. Abrimos un espacio para que la posibilidad de elaborar un duelo se manifieste. Pero hay otra cosa. Veámoslo del lado ahora del duelo de los docentes. Eso también es muy importante en la universidad, porque hemos tenido y hemos vivido la muerte al interior de la universidad. Porque es que también se mueren colegas, se mueren compañeros cercanos, se han muerto. Y uno no pensaba que podían morir, como les decía al inicio, profesores, compañeros que uno vio en la reunión de Zoom, que uno vio que estaba ahí, que de pronto no eran tan cercanos ni tan amigos, pero que de pronto en un mensaje de condolencia de esos correos que nos llegan, murió fulano de tal. Y uno queda ahí quieto. ¿Qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Sí? Si me permiten, voy a leer un fragmento de Jorge Luis Borges en el texto, en el libro El Inmortal, ¿sí? Que nos dice o nos habla de esa pérdida y de cómo esas pérdidas son irrecuperables. Y nos dice, la muerte o su alusión hace preciosos y patéticos a los hombres. Estos conmueven por su condición de fantasmas. Cada acto que ejecutan puede ser último.
No hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Creo que es una de las cosas que empezamos a sentir con la pandemia, tanto del lado de los docentes como del lado de los estudiantes. Ahora, ¿cuál es la posibilidad de nosotros como docentes? Tener presente eso, que es también, que es que también a nosotros nos duele, ¿sí? Que nos dolió, perdón, la muerte cercana de un compañero, de un profesor, de un amigo, ¿sí? Y podemos entender el dolor de los otros y ayudarles o no, ayudarles, ¿sí? O mejor establecer un diálogo en el que se pueda dar un inicio a una elaboración del duelo. Y entre los dos llegar a una conclusión o a esa conclusión de Borges, es que podemos perder la vida. El otro es irrecuperable, irrecuperable. Hay algo del orden de eso, de lo irrecuperable ahí y de lo azaroso, que va no solamente a abrir la necesidad del duelo, sino también lo que ocurre con el objeto perdido, con aquello que hemos perdido y que queremos. Y es que se puede abrir en esa posibilidad de lo humano la ruta hacia el deseo, que también lo considero muy importante, abrir la ruta hacia el deseo. Eso también es importante. Y en esa relación transferencial entre el docente y el estudiante, a partir del duelo, se va a vivificar el deseo. Sí, ellos murieron, no hay más que hacer. Lo aceptamos, nos duele, pero como ellos se perdieron, nosotros también nos podemos perder. Y en ese sentido hay un deseo de conservar la vida como estudiante o de conservar la vida como docente, nuestra función como docente y aquello que nos une, que es el deseo. Un deseo de saber. ¿Sí? El deseo de saber. Que la academia continúe, que garanticemos las clases. Ahí está el deseo. ¿Sí? Ese fue el deseo que se manifestó en algunos en el mes de marzo pasado y que tocó nuestra vocación, porque eso es lo que queremos. Era una urgencia vital, la pongo yo en ese terreno de la urgencia vital. ¿Y por qué no? Lo sigue siendo. Lo veo y lo pongo así, como urgencia vital. Era como que había que atender la urgencia de la pandemia y nosotros como docentes estábamos atendiendo esa primera urgencia. Busque como sea, pero trate de dar continuidad a las clases. Ahora, hay un contexto que existe, ¿sí? que vino y que se va a quedar, y es el vínculo virtual. Ese acompañamiento del duelo también alrededor de esa condición de la virtualidad. Pero más que esto, las clases, ¿sí? Si se hizo y aún se hacen vía Zoom, vía Skype, vía Teams, las 3Bs, etcétera, lo cual significa clases sin cuerpo presente. ¿Sí? Y esto es muy importante también porque fíjense cómo está y cómo repercute esto en esa condición de la transferencia y en esa condición de la relación entre el profesor y el estudiante. ¿Sí? Clases sin cuerpo presente. Profesores en el panóptico virtual no saben si realmente son o somos vistos, pero son y somos los únicos expuestos. Tus ojos, nuestros ojos no ven a nadie, mientras lo incierto de la mirada de nuestros estudiantes es lo menos incierto. No sabemos si hay alguien ahí detrás de la pantalla. Y nos preguntamos, ¿están? ¿Hay alguien? ¿Alguno? ¿Nadie? No lo sabemos y deseamos saberlo. ¿Sí? Profesores cuya mirada dejó de ser disciplinadora. Ya no es el profesor que va de un lado a otro en el salón de clase, de arriba hacia abajo, sino hacia el vacío. Es decir, hacia sí mismos. Estudiantes que se pueden esconder y sin embargo seguir viendo, ¿sí? La impunidad virtual. Y así en ese desorden que Zoom ha traído, que el Skype ha traído a las aulas, está un poco el deseo de los profesores
de volver a la presencialidad, recuperar el poder de su mirada y trasladar la vulnerabilidad a quienes siempre ha correspondido, los estudiantes. Es un espacio de comunicación que va más allá del medio de comunicación. Porque es que, digámoslo sencillo, ¿qué es Zoom? Es un canal de comunicación. Tal como en la presencialidad y estamos frente al estudiante, el canal es el aire que va a permitir que mis ondas sonoras lleguen al oído del estudiante. ¿Sí? Eso es lo más elemental. Es el medio de comunicación más humano. Estoy ahí. Nosotros sabemos en la presencialidad, pero también lo vivimos como estudiantes, cómo yo puedo estar en un salón de clase presencial, pero estar tan lejano de mi profesor, de lo que está diciendo, porque aunque lo estoy oyendo, no lo estoy escuchando. No estoy en sintonía con él, no me entiendo. Entonces, para que haya esa sintonía necesitamos dos códigos de que la lingüística plantea. Esto, como les dije al inicio, es lo más sencillo, lo más elemental, lo más práctico, pero que vale la pena mencionarlo. El código, como el código que tengamos, es decir, que tengamos un código en el que con el que nos podamos entender, ¿sí? Es decir, el tesoro de los significantes, ese que me permite que el otro me entienda, que entienda de qué es de lo que le estoy hablando. Y eso es lo que hacemos los docentes todo el tiempo. Si voy a enseñar biología, por ejemplo, instituyo el gran otro del lenguaje de la biología con un vocabulario inicial de la biología que le estoy presentando a los estudiantes. Y sobre ese código podemos establecer una comunicación, porque nos podemos entender y me escuchan y los escucho. Y entonces cuando el estudiante nos dice, ay, profe, ya entendí, entonces estamos en el código, nos entendemos. Y eso puede ser en la presencialidad. Pero también hay otros estudiantes que por más que les expliquemos, están metidos en otro mundo. Eso lo sabemos todos también. Y cuando uno les pregunta, no saben qué responder, no han cogido ni siquiera el primer término de eso que va a orientar o a constituir la posibilidad de la comunicación elemental y sencilla. Entonces la presencialidad es muy importante. Los cuerpos, ¿sí? Los cuerpos en la presencialidad son muy importantes. Pero también es cuerpo, digamos, hay personas que no les falta eso, de que depende, digamos, de la particularidad de cada sujeto. Es decir, hay algunos que hasta dicen, ah, qué alivio, por ejemplo, ya no tengo que madrugar o estar saludando, abrazando al otro, al amigo, a la que me encuentre, pero están ahí en la transferencia con el profesor. No nos pierden la palabra, entienden, preguntan. Ese vínculo comunicativo está presente, ¿sí? Que ese vínculo que Lacan con la lingüística llama el nivel de la enunciación es fundamental. Lo importante es que haya un canal que lo permita. Entonces, si yo estoy frente a un estudiante, digamos, sordo o con alguna limitación, tengo que buscar un canal que permita que lo que le digo le llegue. El Zoom tiene sus limitaciones. Skype, Teams, el canal que sea tiene sus limitaciones. Pero y tiene sus limitaciones para aquellos quienes el sentido de lo corporal, los afectos, la mirada, la presencialidad, no es importante, pero no es indispensable para todo el mundo. Lo que sí es importante es que haya eso que se da a través de la transferencia y es la posibilidad de la comunicación. Quizás de pronto algunos de ustedes esté preguntando por la transferencia, ¿qué es eso? Y antes digamos, de acercarme un poco a esa definición de la transferencia, permítame abordar un otro aspecto, una imagen para tratar de entender, ¿sí? A pasar del medio de la comunicación a la transferencia. Miren ustedes esta imagen que encontré casualmente hace unos días circulando por las redes sociales, ¿sí?
Niños aprendiendo a distancia. Los maestros les leen las lecciones por radio durante un brote de poliomielitis en la década de los 40. Luego llegaría la vacuna Sabin. ¿Sí? Fíjense, poliomielitis en la década de los 40 y los niños aprendiendo por radio. ¿Sí? Asistiendo pues a sus clases, a sus lecciones por radio. Hoy no es por radio, hoy es por otro medio. ¿Sí? Zoom, Skype, Teams y demás. Pero miren ustedes, 1940 al 2021. Entonces hay una banda de Moebius de la comunicación en tiempos de pandemia, en tiempos de la COVID-19. Nosotros teníamos el coronavirus, estaba el apremio de la vida, ¿sí? Garanticen, por favor, la continuidad de las clases. Hay un hecho, esta expresión, esta frase de apremio de la vida, la tomo de Freud, que es muy significativa y muy sonora realmente, y sobre todo que nos da el orden de lo real de la vida. Un real de la vida que se impone por las tendencias hacia la muerte que hay en nosotros mismos. Y ese apremio de la vida se hace deseo en la medida en que buscamos a través de Internet el medio con el que contamos esa posibilidad de garantizar la vida a pesar de la muerte que nos acecha en la pandemia, con la pandemia. Y en la imagen que les muestro es lo que ocurre, ya no con el Internet, sino con la radio y con esta imagen, en la época de los 40 y respecto con la poliomielitis. Entonces, fíjense, entonces es eso, cada época se buscó la manera de garantizar el canal de comunicación. Es lo primero, es muy elemental, ¿sí? No es lo más relevante, pero miren que es una cosa que está ahí, es un factor que si falla, ¿qué problemas se van a generar? ¿Sí? Y es que lo hemos visto y lo hemos vivido, ¿sí? Siempre es una aventura el manejo de la tecnología, el manejo de Internet, para garantizar el canal, que el canal funcione. Porque si el canal no funciona, no hay manera de llevar ni los contenidos ni el mensaje. ¿Sí? Ahora sí vuelvo, permítanme entonces hablar de la transferencia. Miren ustedes que el canal es indispensable, pero necesitamos que, digamos, puedo tener el avance tecnológico más grande, la plataforma más robusta, ¿sí? O la mejor plataforma, pero si no hay esa conexión, pues no funciona. ¿Sí? Y a todos nos ha pasado, como profesores, cuando el estudiante nos dice, profe, ¿está compartiendo pantalla? Por ejemplo. Profe, no le escuchamos bien. Nos acaba de ocurrir. ¿Sí? Se le escucha entrecortado. Bien, entonces, ¿cómo el canal empieza ahí a sufrir alteración? ¿Sí? Entonces, es eso, es estar atentos al canal, ¿sí? Y es otra de las tareas que hemos aprendido, ¿sí? Y que estamos aprendiendo, ¿por qué no? Yo creo que esta, digamos, definición de Freud de la transferencia es un buen testimonio. Miremos qué nos dice Freud en este texto, ¿sí? Y que a propósito, fíjense, se llama la psicología del colegial, ¿sí? Abro comillas, no sé qué nos reclama con más intensidad ni qué era más sustantivo para nosotros. Ocuparnos de las ciencias que nos exponían o de la personalidad de nuestros maestros. Lo cierto es que esto último constituyó en todos nosotros una corriente subterránea nunca extinguida y en muchos el camino hacia las ciencias estaba exclusivamente por las personas de los maestros. Exclusivamente por las personas de los maestros. Era grande el número de los que se atascaban en ese camino y algunos, ¿por qué no confesarlo?, lo extraviaron así para siempre. ¿Sí? Freud entra a examinar su propia relación con los profesores de una manera que permite concluir algo acerca de lo que son esos vínculos. Entonces la transferencia es eso, que va más allá de lo que son los contenidos que se transmiten en un salón de clase, en una hora de clase. Es el trabajo hecho por todos en cada ciencia, en cada disciplina, y que tiene que ver con la manera de ser del docente, ¿sí?
que tiene que ver con esa manera del docente de abrir o no las puertas para el estudiante. Y continúa Freud diciendo esto que también me parece muy importante, muy sonoro, cuando nos dice: de antemano nos inclinábamos por igual al amor y al odio, a la crítica y a la veneración de los maestros. El psicoanálisis llama ambivalente a este apronte de opuesta conducta, y no le causa turbación alguna pesquisar la fuente de esta ambivalencia de sentimientos. ¿Sí? Porque es que esta ambivalencia de sentimientos entre docente y alumno está buscando especialmente lo que decía Freud, es que nos fijemos cómo eran nuestros profesores para nosotros poder saber qué tomamos de ahí y cómo ser nosotros y cómo constituir nuestro carácter. Si admirábamos esto, si era generoso, si era justo, estábamos siempre espiando su manera de ser para poder definir las nuestras. Ahora hay una cosa muy importante. Para algunos estudiantes, el paso de las ciencias al deseo a ser sujeto pasa por la personalidad del docente. ¿Sí? Para ir terminando, una frase, tres aspectos finales. Un virus no cambia. Y lo diría con una frase de la peste, que encontré también, ¿sí?, en La peste. Y esto no lo podemos olvidar, independientemente del medio de comunicación y de la época de pandemia. Dice, cuando ya había terminado la pandemia y estaba solo todo el mundo, pues, liberado, el protagonista, el doctor Bernard Rieux, dice: pues él sabía que esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros, que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las valijas, en los pañuelos y en los papeles, y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa. Contra eso, nuestro antídoto es despertar el deseo, profesores. Es mi reflexión. Si se despierta el virus, no importa, con tal que nosotros mantengamos ese deseo vivo y mantener vivo el deseo de la enseñanza frente a nuestros estudiantes. Muchas gracias, y pues abro un espacio para reflexión o preguntas alrededor. Muchas gracias, profesor Chacón. Ahora invitamos a todos a participar de este espacio de reflexión. Silencio. No me digan que los dejé callados. Buenas tardes. Hola, profe Sandra. Profesor Jorge, ¿cómo está? Muy bien. Todo lo que usted menciona, pues, es totalmente cierto. El cambio que, digamos, al cambio al que nos enfrentamos con lo de la educación ya virtual, una educación, digamos, asincrónica, en donde estaba aquí, ya terminé. En lo de la comunicación como tal, asincrónica, y la educación, eso ha generado también como muchas veces distracción y compromiso por parte de los estudiantes. Y creo que uno de los puntos que de pronto no asumimos como, bueno, digamos, puede ser desde el programa, de generar como unas normas para los estudiantes de que
Por ejemplo, que todos tengan la cámara encendida o cuando vayan a participar que enciendan la cámara o que esto siempre entren con su nombre. Hay cositas como claves que no se generan desde el principio, entonces hay como muchos achaques, hay algunos que no tengo micro, bueno, hay algunos que escriben por el chat que el micrófono se le dañó, que la cámara también se le dañó, y de pronto pues también uno como profesor a veces entiende, pero hay otros estudiantes que generan inconformismo porque piensan, ah, no, él sí se le dañó la cámara, no le exigen cámara, o que él siempre tiene el micrófono dañado. Entonces, como no hay unas normas unificadas, eso también dificulta, digamos, el proceso. Yo creo que todo ese proceso de virtualidad se deben crear normas desde un principio y dárselas a conocer y que sea en todos los cursos, digamos, si es por programa, ¿no? Como para que ellos también sientan ese compromiso, haya mayor participación y como haya más interacción digamos, durante la clase. Sí, sí. Sí, porque ellos tienen, yo lo veo también por mis hijos, ahorita ya están de forma presencial, pero la virtualidad generó mucho estrés en la familia porque primero, pues ellos fácil manejan la tecnología y todo, se les hace fácil, digamos, entrar a las plataformas, revisar todos los trabajos, enviar, bueno, pero también está la distracción que de juegos, de videos que tienen acceso. Entonces uno si bloquea, a ellos se les hace fácil, rápido de bloquear y es complicado. Entonces es por eso, como por todas las distracciones. Y uno no lo ve solo en los estudiantes de, digamos, de primaria o de secundaria, sino también lo ve uno con los estudiantes universitarios. Sí, así es. Y cuál es, digamos, cuál sería pues entonces ahí la postura nuestra, ¿no? Frente a esos fenómenos que son de lo real, sí, Sí, de un real de entonces la educación, pues. sí, uno lo que debe hacer también como profesor es generar como espacios donde ellos participen, motivarlos, eh, revisar muy bien los videos que uno les va a transmitir, el tiempo y que pues ellos también eso genere que puedan interaccionar. Bien, gracias, profesora, por su Bueno. aporte. ¿Alguien más? Hola, profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Laura. Pues yo Profe la Laura. perspectiva que tengo acerca de la virtualidad también ha convertido a los estudiantes un poco individualistas, ¿no? Eh, Últimamente siempre uno pues realiza o busca que los estudiantes generen contenidos en grupo, que trabajen en equipo, que desarrollen competencias grupales y uno se da cuenta que los estudiantes simplemente toman la postura individual, lo hice, ¿sí? Yo trabajé, lo presento solo y no quieren de una u otra forma generar esa competencia, ese trabajo en equipo que tanto necesitamos, sobre todo en la carrera en que nosotros estamos, que todo se tiene que trabajar en equipo. Desafortunadamente, la individualidad no es una opción, ¿sí? Entonces, tú decías, ahorita estamos viendo los fallecimientos de docentes, padres de los mismos estudiantes, abuelos, y la poca asertividad o el poco ponerse en los zapatos del otro lleva como a atropellar todo, ¿no? A atropellar, a entorpecer, a generar miles de conflictos en el aula de clase que uno a veces como docente eh, obliga a los estudiantes para que obviamente generen competencias, pero definitivamente eh, es algo que no es compatible con ellos en este momento. Entonces, no sé, la virtualidad también ha llevado a esa individualidad, a esa falta o enajenación, ¿no? Enajenación de como de ponerse en los zapatos de la otra persona.
Esa es mi opinión. Sí, bien, gracias. Profesor Ariel. Profesor Jorge, buenas noches. Buenas noches a todos los docentes. Hola, profe. Sí, me sumo a todo lo que han dicho los demás compañeros y también percibo en los estudiantes una dificultad en comunicarse. Perdimos esa capacidad de interactuar personalmente con los demás porque nos estamos limitando muchas veces a un chat donde queda abierta la interpretación. Yo le digo a mis estudiantes, no le pongan tono a lo que yo les escribo porque siempre van a buscar un tono de regaño y a veces no necesariamente es así. Y se dificulta luego cuando encontramos al otro en persona, ¿qué le digo? ¿Qué le hablo? Mejor le escribo por WhatsApp, ¿sí? Pero también vemos ganancia, pienso yo, en algunas cosas positivas, no todo es malo, hay que buscar ese equilibrio del valor de aquello, de lo intangible, de poder, decían los estudiantes, como quisiera estar en la universidad tirado en el pasillo junto a mis compañeros como hacíamos después del almuerzo, ¿sí? Que no lo podemos hacer estando virtualmente, cada uno, como dijo la profesora anteriormente, en su individualidad, pero también se empieza a apreciar muchas cosas que la dábamos por sentada y no le damos la importancia que significaba en aquel momento y que ahora lo extrañamos. Y que afortunadamente, pues esperemos que vuelva a retomar. Sí, algunas personas no gustan el beso en mejilla, pero otros sí son más de contacto, el abrazo, etcétera, y eso también se extraña. Entonces, buscar esos factores negativos, pero también qué hemos aprendido, qué ha sido lo bueno. Gracias. Bien, profesor, gracias a usted. ¿Alguien más? Profesor, ¿cómo está? Hola, profe. Bueno, pues realmente para mí, como dice, ¿qué me pasó en esta pandemia? Pues fue, como dice, la transformación en mi trabajo, porque pues como bien sé, yo soy instrumentadora quirúrgica y mi trabajo era pues, o sea, ser docente de práctica en las instituciones y todo, y llegar a la parte virtual pues realmente fue difícil y eso me transformó. Primero tener que aprender muchas cosas, tuve que hacer una especialización y todo para poder acercarme a mis estudiantes y todo, porque pues tenerlo virtualmente cuando uno va a la práctica es realmente muy difícil. Como dice, llevar uno a esa práctica a una virtualidad, hacerles esto, entender lo que es un instrumental quirúrgico donde uno lo palpaba, lo tocaba, lo manejaba, llevarlo a unos dibujos y de todo y que ellos esto pudieran comprender, pues usted verá que es algo realmente difícil. Pues gracias a Dios ya volví a la práctica de nuevo en clínicas, pero fue todo un semestre que fue virtual y aprender a llevar al estudiante a que estuviera ahí, que prendiera sus cámaras, mirarlo, entonces interactuar con ellos. Esa fue como mi experiencia en la virtualidad y qué me pasó con la pandemia. Gracias, profesora, por compartirnos su experiencia. Buenas tardes. Bueno, para mí también fue muy duro lo de la pandemia. ¿Por qué? Porque yo dicto es laboratorios. Es muy difícil, yo sufría terrible cuando tenía que decir, tengo que dictar 3 horas de laboratorio. ¿Cómo lo hago? Por internet, 3 horas de laboratorio. Entonces busqué videos, mira a ver cómo hacíamos, interpreten insertos. Definitivamente fue muy difícil. Y lo que usted dice, profesor, también es muy difícil hablar con los estudiantes. ¿En qué sentido? En que ellos les pueden pasar muchas cosas, pero en el tiempo de la clase uno está mirando a ver qué les dicta o cómo hace, pero no está pendiente de qué les está sucediendo realmente a ellos. Entonces deja uno de saber cositas de ellos que hasta de pronto, teniéndolos enfrente, uno podría notar. Tuve el caso, por ejemplo, de una estudiante que tuvo bebé. Fuera de que tuvo bebé, se le enfermó el papá y la mamá de COVID. Murió la mamá. Pero no aparece, y no teníamos ni idea de que por qué no llegaba. Pues había muerto la mamá. Entonces, y el papá en cuidados intensivos. Entonces, son cosas difíciles y que tenemos que empezar a sobrellevar con ellos, pero que por la virtualidad es muy difícil también.
entablar esa conversación con ellos. Claro que sí. Gracias, profesora. Profesor Jorge, yo tengo una pregunta, ¿sí? Si es fácil, la respondo. Es para un psicólogo, ¿sí? Por ejemplo, cuando se vienen estos casos de la muerte de los papás, hay personas que prácticamente perdieron toda su familia. Quedaron 2 o 3 miembros y 8 murieron. En este caso, ¿cómo se trabajaría el estudiante para que siga y no deserte de la universidad? ¿Sí? Para que continúe con sus estudios. ¿De qué manera un profesor que no es psicólogo puede abordar ese estudiante que va a ser la persona pues al que primero va a buscar? No, mire, yo pienso que lo fundamental es saber abrir el espacio, como yo lo decía pues en la conferencia, en la charla, poder como profesores abrirle la puerta al estudiante para que el estudiante pueda hablar de aquello que lo ha tenido atascado, ¿sí? Que lo tiene atorado, atascado, obstaculizado en un proceso, ¿sí? Que no sabe cómo hablarlo, que no encuentra las palabras para hablarlo, pero que lo está hablando de otras formas, ¿sí? Lo está hablando, qué sé yo, empieza a hablarlo con el licor, empieza a hablarlo con el consumo, empieza a hablarlo con los cortes en el cuerpo, sí, o sea, de muchas otras formas empieza a hablarlo, ¿sí? No habla, no pone en el terreno del lenguaje aquello que lo tiene atascado, pero sí lo pone por otras vías, ¿sí? Las vías de un bajo rendimiento académico, por ejemplo. Eso está hablando, ¿sí? Eso es síntoma. ¿Ven? Ahí hay un síntoma que habla y el síntoma nos habla de lo que ocurre en la condición psíquica del sujeto. Entonces yo pienso que sí es fundamental y por eso decía yo, y mire que la reflexión que les compartí, que es de un profesor, ¿sí? La pandemia nos ha dejado una tarea fundamental y es la de abrir ese espacio para que nuestros estudiantes se encuentren en la universidad, ¿sí? El momento, valga la redundancia, el espacio, el lugar para poder hablar de lo más íntimo, de algo que es íntimo, como es la pérdida de un ser querido, que no encuentra cómo hablarla con un otro semejante, pero que sí puede encontrar la vía para hablarla con un profesor, ¿sí? Y cómo poder canalizar entonces a ese estudiante, poder orientarlo, ¿sí? Para que pues dé inicio a un proceso de elaboración, de trabajo, de duelo, de los duelos, porque es que no es uno, han sido varios. Y tengo estudiantes que 2 duelos en menos de 6 meses, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso desbasta, eso derrumba, ¿sí? Una estructura psíquica de nuestros estudiantes. Y entonces, más que pensar en cómo transmitir un saber y cómo, permítanme la expresión un poco brusca, tal vez, pero que, ¿sí? Como más que embutir un saber o un conocimiento, nuestro estudiante necesita otro momento, otro espacio diferente a ese, ¿sí? Para luego sí poderse abrir a esa condición académica. ¿Me hago entender? Y eso es una tarea nuestra, porque todo en esa transferencia, en ese vínculo con nuestros estudiantes, eso está presente. Y va a estar presente por mucho tiempo. Gracias, profesor Chacón. No. Bueno, creo que no hay más comentarios. ¿Alguien más quiere hacer sus aportes? ¿Qué le ha pasado? Acá escribieron algo.
Excelente tema y tarea. Lady Teresa escribe excelente tema y la tarea más aún. Muchas gracias. ¿Sí? Agradecemos pues a todos la asistencia y la participación a estas charlas porque realmente pues es difícil para nosotros siempre desde el aula no saber cómo abordar al estudiante, ¿sí? Porque como ya lo venía diciendo, nosotros no somos psicólogos, pero tenemos que recordar el trato humanizado hacia el estudiante también, ¿sí? Todos somos personas, somos sensibles, tenemos emociones y también sentimientos. Entonces tenemos que mirar cómo juega un papel importante también el poderlos a ellos entender para determinar de qué manera poderlos encarrilar y motivar a que sigan la vida, porque la vida continúa. Es muy duro una pérdida, pero la vida continúa. ¿Sí? Y muchas veces está en la mano del docente. Yo les cuento un leve relato. Hace más o menos 19 años, un estudiante buscaba a sus docentes. Yo necesito hablar con usted. El estudiante tiene afinidad con ciertos docentes y resulta que ahora no tengo tiempo, estoy ocupado, estoy en cirugía, más tarde. Más tarde fue que cuando nos dimos cuenta, este estudiante se suicidó. Entonces, muchas veces hay estudiantes que desean hacer catarsis y hay que escucharlos, ¿sí? Hay que entenderlos y de verdad que esta charla es interesante, profesor Chacón, le agradezco este espacio y de verdad que charlas así son importantes tenerlas desde el sentido humano, ¿sí? Y el Gracias saber a usted, Lisa. relacionar, tener una comunicación asertiva no es fácil, ¿sí? Decimos hablar asertivamente, pero no todos tenemos esa capacidad de hacerlo, ¿sí? Hay que trabajarlo. Les agradezco de antemano también que diligencien la asistencia y el formato de evaluación. Muy amables. Profesor, lo dejo para que ya cerremos. Bueno, no, Lisset, de verdad, de nuevo, pues gracias a usted por la invitación y a todos los participantes por sus comentarios, por sus reflexiones también. Y bueno, espero que nos encontremos un día estos en la universidad y nos podamos tomar un café Sí. y conversar. Ya hace falta. Hace falta. Claro que sí. Bueno, un gusto. Gracias. Gracias. Bueno, Buenas tardes. que estén bien. buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy A buenas ustedes. noches. Buenas noches, profesora Gladys. Muchas gracias, muy amables. Con gusto, profesora Claudia. Profe, una pregunta, ¿el formato que hay allí es el de evaluación, es el mismo de asistencia o es otro? Profe, ahí hay dos, de evaluación y el de la asistencia. Es que los dos me abren como evaluación. Ya le miro, ya le verifico. Muchas gracias, buena tarde. Buenas Bueno, los noches. dejo, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, profesor. El de asistencia, profe, es el que termina en ZF, pero ya vuelvo otra vez a pasarlo. Ya lo encontré, profe. Muchas gracias. Ah, bueno, vale. Con gusto, profe. Bueno, hasta luego. ¿Serías tan gentil de volverlo a enviar? Porque como he tenido tanto problema con la conexión, sí, con la conexión, entonces salía, entraba, salía y buscaba. Muchísimas gracias. Ya se lo busco. Muchísimas gracias. Ok. Aquí ya estoy haciendo el otro. Muchísimas gracias. ¿El de asistencia es el que su merced necesita? Sí, sí, señora, sí, señora. Lo voy a
Estoy realizando el otro, ya estoy terminando y voy Tranquila. Es que tuve al final que estar aquí en el celular porque definitivamente no me pude conectar. Ay, ahora. Creo que estoy... Ay, me tocó El de volver. evaluación, pero ya le envié el de asistencia. Sí, por favor, lo estoy terminando y ya. Tranquila. Muchísimas gracias, profe. Con gusto, tranquila, no hay problema. Uno entiende que... No, pero ¿qué cosa? No, si se dieron cuenta al comienzo, el profesor también le molestó un poco el internet. Hoy ha estado molestando. No, y es que estaba esperando este taller. Me parecía interesante, me perdí el otro desafortunadamente, pero bueno. Ahí habían otras cosas que descargo, yo que soy profesor. Listo, enviar. No me deje enviar, ¿qué pasó? Una pregunta, ¿cuál fue la que dejé de... Profe, le acabé de enviar el último que termina en ZF a todos, ¿sí? Mira, bueno, listo. Ok, muchísimas gracias. Con gusto. Mira a ver si logró abrirlo. Sí, estoy aquí terminando, estoy enviando ya bueno, ya hice el de la evaluación. Voy a mirar el otro. Ay, señor. El último termina en JTZ, ¿sí? Sí, señora. ¿Sí? ZF. Okay. El último, voy a mirar. El último. No, esa es evaluación, ¿no, señora? El último. No va con nada, dice, termina en EZF. Sí, señora, muchísimas gracias. Mira, profe, discúlpeme. Sí, ya, formato asistencia, sí, señor. No se angustie. Profesora Mónica, profesor Martín, profesora Laura, ¿sí pudieron pasar la asistencia? Estoy en eso, estoy allí llenándola, ¿Vale? Tranquilo. Estoy llenándola. Ay, ¿cómo me va, mi doctora? Bien, profe Martín, cuénteme. No, esto es bien. En el celular es difícil esto. ¿Está desde el celular? Sí. Yo, qué pena. Pensé que estaba apagado, le está diciendo una amiga. Discúlpenme. No se angustie. No hay de qué no estoy diciendo, menos mal que no estoy diciendo nada malo. Eso. Doctora Lisset, el profesor ¿cómo es? El profesor en su dimensión de relaciones interpersonales. Sí, señor. Pero... Taller, el profesor en su dimensión de relaciones interpersonales. Ah, el primero, estaba leyendo hacia abajo y no lo veía. Programa académico. Otros, informática. Siempre me toca irme para otros. No lo tienen en cuenta. Es que como soy solo yo. Por eso es. En esa pandemia que es solo yo soy el único sobreviviente. Doctora, muchísimas gracias. Compañeros, muchas gracias. Con gusto, con gusto. Que esté muy bien. Gracias. Bendiciones a todos y a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Necesario completar una pregunta. ¿Cuál me faltó? Cargo ya la puse. Esta también ya la puse. Campus también lo puse. Taller también lo puse. Ah, número de celular. Mi doctora, muy amable, muchas gracias por la invitación. Con gusto, mi profe Martín. Vale, te me cuidas, por favor. Chao, chao. Con gusto, sí, señor. Cómo no. Chao.